distintos hitos se han estado cumpliendo en el mundo de la ciencia. Queremos dar una mirada, por ejemplo, a lo que ha sucedido en nuestra carrera aeroespacial y también analizar a la luz de los resultados del CIMSE cómo esto puede impactar o no las ciencias del futuro. Para toda esta conversación nos acompaña la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. Ministra, bienvenida a MOL TV, ¿cómo está? Muy buenos días, Patricia. Qué bueno estar de nuevo en tu programa. Sí, la tuvimos hace un poquito, no fue hace tanto tiempo, la verdad, pero usted estaba recién llegando al ministerio, ministra, y en estos meses han pasado hartas cosas en la ciencia, vamos a hablar de ellas, pero antes, tu opinión con estos resultados del CIMSE, se dio cuenta de una calle histórica en matemática, ¿cómo lo califica usted? Bueno, efectivamente, esto es una trayectoria, ¿verdad?, que veníamos viendo hace algún tiempo, así lo manifestó el ministro Ávila. Efectivamente, es un tema de preocupación y yo me quedo con los dichos del ministro, ¿verdad?, que esto es algo que tenemos que abordar, que no podemos perder ni una hora más de clase, que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos, de seguir avanzando y de tomarle el peso de lo que significa. O sea, hoy día la educación y la educación de nuestros niños es fundamental. Eso es lo que hemos impulsado desde el gobierno a raíz del plan de reactivación educativa. Y estas cifras lo que hacen es reforzar algo que ya sabíamos que venía y que requiere de doble esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo como se han estado haciendo. Yo creo que eh, el esfuerzo es también compartido. Hoy día a la mañana venía escuchando la radio y alguien decía, tenemos que preocuparnos de los colegios, pero también tenemos que preocuparnos de qué pasa con los niños en las casas y de cómo todos como sociedad nos hacemos cargo de la educación de la futura generación. Y en el caso de nosotros como ciencia, claro, esto lo miramos con mucha atención porque estas son trayectorias, ¿verdad? Y vemos cómo desde la ciencia podemos apoyar en recuperar lo antes posible esas capacidades educativas, pero también cómo vamos configurando nuestro sistema para abrir la mayor cantidad de posibilidades para los niños y niñas, a pesar de lo que ocurrió en pandemia, a pesar de lo que hemos visto en los últimos años. ¿Y cómo se podría desde la ciencia apoyar esa recuperación educativa? Bueno, existen distintas cosas, ¿verdad? Hoy día se hace mucha investigación en educación. Tenemos centros de investigación que están abocados a la educación y que trabajan muy de la mano con el ministerio y que apuntan a buscar nuevos mecanismos de aprendizaje, a mejorar las herramientas, a estar siempre y permanentemente innovando. Hace pocas semanas atrás el Ministerio de Educación publicó una guía para docentes para el uso de ChatGPT, a propósito de nuestra última entrevista que estuvimos ahí hablando de Hablamos inteligencia harto de artificial. inteligencia artificial. Y uno podría asustarse de escuchar ese titular, pero cuando uno lee la guía se da cuenta precisamente de eso, de cómo disponibilizamos herramientas tecnológicas para apoyar la labor del docente y para, de alguna manera, motivar a los niños a aprender más y liberar tiempo de los profesores para que lo puedan dedicar a la interacción con los niños. Entonces, eh, creo que este es el tipo de problema que no tienen una única solución, un único responsable, ni una única camino posible, sino que más bien son problemas complejos que requieren de soluciones complejas, donde todos tenemos que aportar de distintas partes y desde nuestro rol hacer ver lo que puede contribuir la tecnología y cómo desde el conocimiento científico también se apoyan las políticas públicas del ministerio. Ya, o sea, herramientas como ChatGPT y la inteligencia artificial podrían ayudar en este camino de recuperación educativa. O sea, si miran esa guía, yo de verdad la recomiendo, se puede buscar online, está publicada, digamos. Eh, y es una guía que no busca reemplazar la actividad del docente, sino que ayuda y acelera los procesos de preparación de las clases, como por ejemplo, cómo preparar experimentos de física que sean atractivos para niños de cierta edad. Eso, ChatGPT puede acumular información muy rápido y puede entregarle herramientas a ese profesor, hacerle una sugerencia y el profesor a partir de ahí, o la profesora a partir de ahí, diseñar su clase o ayudarle a preparar rúbricas. En ningún caso de reemplazo, sino que como elementos que aceleran el trabajo de preparación y que liberan tiempo para la formación más que para esa preparación inicial. Yo de verdad creo que es un muy buen ejemplo y muy concreto de cómo tenemos que pensar de manera innovadora y yo se lo comenté a la subsecretaria de Educación el otro día, felicito completamente la iniciativa porque hay que atreverse también a usar estas herramientas.
Es interesante esa mirada porque uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo con la irrupción de herramientas como ChatGPT y, por ejemplo, el Parlamento Europeo acaba de aprobar un proyecto que de hecho regula el uso de la inteligencia artificial, ministra. Y si uno se fija en cómo se busca regular, porque lo que entregó la Unión Europea es un borrador que se va a empezar a negociar con los países, no es una regulación terminada, digamos. Pero si uno mira ese proceso y cuáles son las bases sobre las que se construye, es sobre principios que son bien compartidos. O sea, la inteligencia artificial la tenemos que regular porque en ningún caso puede ir en contra de los derechos humanos. La inteligencia artificial la tenemos que regular, pero en ningún caso puede significar un atentado o una disminución de los derechos de las personas, derechos que ya existen. En ningún caso puede afectar la libre competencia. Es decir, no es algo que ocurre completamente separado, sino que se tiene que insertar en la institucionalidad que hoy día ya existe. Y cuando uno considera y entiende la inteligencia artificial como eso, se transforma en una herramienta. Hay un principio que, si mal no recuerdo, está en la normativa que está proponiendo la Unión Europea, pero que ha sido bien común al desarrollo de las regulaciones digitales, que es el de la intervención humana, ¿verdad? Y que cada vez que hay una herramienta de inteligencia artificial o una herramienta tecnológica, las personas siempre tenemos que poder exigir que haya una intervención humana en ese proceso de decisión. Puede que no se necesite en todos los casos, pero puede que en algunos sí sea, y esa es la forma en cómo le entregamos criterio, humanidad, derecho y hacemos esa protección. Y mucho de eso hay en la guía, que no es una guía de cómo el chat GPT reemplaza la tarea del profesor, sino que cómo el profesor se apoya en una herramienta nueva para poder realizar mejor su función. ¿Deberíamos entonces seguir el camino de lo que está haciendo Europa y avanzar en la regulación de este tipo de herramientas acá en Chile, ministra? Absolutamente, hoy día nosotros estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo la Unión Europea, estamos trabajando con UNESCO, tenemos mesas de discusión que se van a desplegar a lo largo de todo Chile para entender también cuál es nuestra posición como país en términos de inteligencia artificial. Estamos conversando con los parlamentarios, es decir, hay muchas piezas que hoy día se están moviendo, pero con una característica común que es no desde el miedo, sino que desde el agenciamiento, desde el empoderamiento de las personas y desde un proceso de construcción de regulación, en este caso, que se base en conocimiento técnico y en conocimiento científico. Un proyecto en esta dirección, ¿cuándo deberíamos tenerlo? ¿Tienen alguna fecha pensada, alguna meta para ya llevar esto al Congreso? Estamos en el proceso de discusión. Sí tenemos una fecha muy clara que es hacia fines de octubre, donde se va a realizar una cumbre de altas autoridades de Latinoamérica en temas de inteligencia artificial, que es la conclusión de este trabajo que señalaba de mesas de discusión a nivel nacional. Este es un trabajo que está liderando la subsecretaria en este caso y estamos trabajando en equipo en el fondo, complementando desde lo que podría ser la regulación. Eh, no quisiera adelantarme con una fecha porque este tipo de normativa tiene que trabajarse muy en detalle y muy a conciencia y acelerar esos procesos no necesariamente es lo más beneficioso. ¿Significa eso que nos vamos a demorar 3 años? Por supuesto que no. Esto es algo que tiene que ocurrir relativamente pronto y Durante el gobierno, probablemente obvio. durante este año, Ya, pero claro. queremos sí tomarnos el tiempo de tener todas las conversaciones, traer a todos los expertos y a partir de ahí diseñar algo que efectivamente sea robusto y Patricia, que se mantenga en el tiempo, porque uno no puede hacer una regulación para una tecnología que se va a ver superada en 1 año y medio más. Entonces hay que pensar muy bien cómo se diseña algo que sea útil. No, y la velocidad de esto es impresionante. O sea, hay muchísimas más herramientas que ChatGPT. Ministra, volviendo al tema de los resultados del CIMSE y los resultados que vimos, cuarto básico, segundo medio, ¿cómo ve usted que podría impactar esto las ciencias del futuro? Una temática además que ha costado tanto impulsarla en nuestro país, fortalecer la ciencia en las diferentes casas de estudio, en las universidades. Con estos resultados, ¿cómo puede afectar la ciencia de nuestro país adelante? Yo pensaría, Patricia, que esto es un elemento de diagnóstico que nos llama a la acción, que refuerza un diagnóstico que ya era conocido, que no es sorpresa, y que básicamente le pone aún más énfasis, creo yo, al trabajo que se ha venido haciendo para recuperar esas capacidades. Pero esto hay que entenderlo como un proceso. Las capacidades de educación no ocurren y no existen solo en el momento de la toma de una prueba, sino que
se desarrollan a lo largo del tiempo y por lo tanto hay oportunidades de recuperarlo a medida que los niños y niñas van avanzando en su formación. Y a eso es a lo que debieran apuntar las políticas públicas y a eso también debiéramos apuntar con otras cosas, y aquí voy a hacer un cruce de temas, pero que creo que es relevante, que es el cómo activamos la curiosidad de los niños y las ganas de aprender ciencia y tecnología. ¿Cómo, Y es, vamos a ese punto? ¿Cómo incentivar la ciencia en los niños en un escenario como este? bueno, esta semana tuvimos un acontecimiento que yo creo que apunta directamente a eso, con el lanzamiento del nuevo satélite, el FASAT Delta. Eh, tuvimos como de ciencia ficción, ¿verdad? Es un cohete espacial que salió con una cuenta regresiva, que iba con 30 satélites adentro, que salió el satélite nacional, que es el primero de 10 satélites, satélites que además van a ser construidos en Chile. Todos cuando chicos soñamos con el espacio. A todos nos maravilla el que eso exista y el tener proyectos y políticas como es el Sistema Nacional Satelital que apuntan a que Chile, a que nuestro país sea parte de ese proceso, no que lo veamos por la tele, sino que es un satélite de acá y que vamos a construir próximos satélites de acá y que vamos a hacer experimentos en el espacio desde las universidades chilenas, genera un poco eso, ¿verdad? Como el acercar esto como una posibilidad de carrera incluso para muchos niñas y niñas, porque ocurre en Chile, porque no es algo que está, no es solo de la NASA, digamos, sino que son cosas que ocurren en nuestro país y eso es una de las tantas razones por las que creemos que este lanzamiento del satélite es una tan buena noticia. Es muy ingenuo o iluso pensar en que algún día podríamos tener astronautas chilenos, ministra. Nada es ingenuo e iluso cuando hablamos de ciencia y tecnología. Ojalá algún día tengamos astronautas chilenos, pero más que eso, ojalá tengamos a muchos niños y niñas queriendo ser astronautas y entendiendo que para ser astronauta hay que saber de muchas ciencias y que las matemáticas y la ciencia no es Claro, el tema solo es para la que, clase y para el CIMSE, sino que es para poder desarrollar carreras futuras. claro, el tema es que quizás muchos soñamos con ser astronautas hace varios años cuando Chile no tenía una carrera aeroespacial como la estamos viendo ahora. Entonces, ¿cuán lejos estamos de que eso se haga realidad, un astronauta chileno, en un escenario como este donde vemos el lanzamiento de FASAT al espacio? O sea, tenemos la mayor capacidad de observación del espacio en los territorios chilenos a través de nuestros observatorios. Hay más observatorios en Chile que en ninguna otra parte del mundo. Tenemos 5 satélites, 2 de la FACHE, el FASAT Charlie y el FASAT Delta, más 3 satélites de la Universidad de Chile orbitando. Ahora agregamos a eso, o sea, está el FASAT Delta. A eso vamos a agregar el FASAT ECOS 1 y el ECOS 2, que van a ser otros 2 satélites. El tercero, el ECOS 2, va a estar construido y diseñado completamente en Chile. Y además, 7 nanosatélites donde vamos a poder mandar plantitas, hacer investigación en comunicaciones, vamos a poder explorar qué significa hacer observación del espacio astronómica desde un satélite. Tenemos todo eso y eso no es un sueño de algo que va a ocurrir en 15, 20 años más, sino que está ocurriendo hoy día. Y está ocurriendo desde la Fuerza Aérea en colaboración con las universidades, con un programa espacial, es decir, tenemos todos los elementos de algo que no es un sueño, sino que es una realidad para nuestro país hoy día. Muchas veces nos quedamos en eso, como en Chile no se pueden hacer estas cosas. Se pueden. El lunes lanzamos un satélite al espacio. Así de se puede. ¿Y por qué para nosotros, por qué para Chile es importante tener una presencia espacial, ministra? Mire, eh, hay muchos expertos que dicen que es importante para todos los países tener presencia espacial, porque el espacio es la nueva frontera. Y no es solo por el desafío de quién llega primero, sino que porque todo el conocimiento que se puede generar a propósito de la exploración espacial, a propósito de la construcción y operación de satélites, es extremadamente beneficioso para atacar problemas cotidianos de nuestros países. Este satélite que está hoy día en órbita, el FASAT Delta, lo que hace es tomar fotos muy precisas del territorio nacional, muchas veces, porque está en órbita y se complementa con el FASAT Charlie. Y esas fotos no son solo fotos que son muy lindas, que a veces son muy lindas, pero no es solo por la belleza de las fotos, sino que porque esas fotos están llenas de información, información sobre qué está ocurriendo con los volcanes, cómo han crecido nuestras ciudades, dónde hay posibilidades de inundación, qué terrenos son fértiles para la agricultura, qué ocurre con nuestros mares, cómo van cambiando las temperaturas, es decir, muchos datos y información que están disponibles
para la toma de decisiones, para ver cómo hacemos mejor urbanismo, planificación, cómo proyectamos desastres y nos podemos adelantar a aquellos, y también para la investigación asociada a todos esos fenómenos. Entonces, no es baladí poder mirar a la Tierra desde arriba y tener esta capacidad de generar datos que nos permiten avanzar en todas estas líneas. Eso es algo que se ha desarrollado a propósito de la ciencia y la tecnología y es una herramienta, igual como los chats de inteligencia artificial, es una herramienta que está disponible, de la que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que utilizar y que tiene que ponerse a beneficio de todas las personas. Y eso es lo que está ocurriendo esta semana. Herramienta que usted misma decía, va a inspirar probablemente a muchísimos estudiantes a integrarse en la ciencia, pero aquí vuelvo a los resultados del CIMSE, ministra, porque no solo se evalúa cuarto básico, sino que también a segundo medio, entonces estamos hablando de estudiantes que en 2 años tienen que elegir su carrera. Claro, podrían inspirarse con el lanzamiento de FASAT Delta, pero vienen con conocimientos bajos en matemáticas, faltas en lectura. Entonces, pensando en esa generación en la que en 2 años va a entrar a la universidad, va a tener que elegir una carrera, ¿usted cree que ahí vamos a tener una desigualdad, un retroceso en el desarrollo de la ciencia, en las carreras científicas, por cómo vienen esos estudiantes? Yo lo que veo, Patricia, es una urgencia de que todos nos hagamos responsables de lo que está ocurriendo y de que lo resolvamos. Yo creo que los datos del CIMSE no pueden ser vistos como una condena a esos niños de que hasta ahí llegan. Es una foto de un momento, de un problema que sabemos que tenemos como país, que acarreamos hace mucho tiempo, pero que tenemos muchas herramientas para ir resolviendo. O sea, hoy día mismo las universidades de Chile, que son con las que trabajamos desde el Ministerio de Ciencia, hacen un esfuerzo importante de nivelación al entrar a las universidades y por lo tanto hay otras instancias donde esto también se empieza a recuperar, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante entender que lo que el CIMSE muestra es un diagnóstico que ya existía, que es, por supuesto, un llamado a la acción que hay que tomar, pero que es el resultado de un problema complejo que no tiene que ver con el CIMSE, sino que tiene que ver con un conjunto de otras cosas que han ocurrido y donde todos como sociedad tenemos responsabilidad en avanzar. O sea, el programa que lanzó el ministro Ávila hace algún tiempo atrás de apoyo a la capacidad lectora, por ejemplo, se invitó a las personas, a la sociedad civil, a los estudiantes a hacerse cargo de la brecha de comprensión lectora. Eh, y eso es un muy buen ejemplo de cómo cuando trabajamos articulados y nos quedamos en cómo resolvemos el problema, más que en buscar quién es el responsable del problema, podemos avanzar gigante. Yo entiendo el resultado del CIMSE desde esta cartera de esa forma y más bien me ocupo en ver cómo podemos, con las herramientas que tenemos desde el Ministerio de Ciencia, contribuir a esto que es un desafío que tenemos como país. Y nivelarlos en el fondo, una vez que salgan de los colegios y entren a la universidad de las carreras científicas. Y entregarles herramientas de todo tipo. O sea, aquí hay en la educación de hoy y en las capacidades que se les piden a los científicos y científicas también. Las habilidades no son solo el poder resolver un problema matemático en una sala de clases, sino que tiene que ver con infinitas otras habilidades y capacidades que tenemos que ir construyendo como sociedad. Entonces, de nuevo, tenemos que ocuparnos, tenemos que ponernos toda a disposición de las políticas que dicte y que está desarrollando el Ministerio de Educación y entender esto como una confirmación de un diagnóstico que ya existía, que conocemos y respecto del cual ya se está trabajando hace harto tiempo. O sea, esto no parte hoy día el trabajo, sino que es algo que viene desde el plan de reactivación educativa y ha sido parte de lo que ocupaba el Ministerio de Educación durante todo este tiempo. Ministra, ha habido harta preocupación estas últimas semanas por lo que está sucediendo con los virus respiratorios. Incluso ha llamado el Colegio de Profesores a alargar las vacaciones para evitar que sigan habiendo estos contagios. Pero quería enfocarme en lo que pasa con la vacuna del virus sincicial, que es una de las grandes problemáticas que hay porque en el fondo no existe para los menores, que son los más afectados. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo desde el Ministerio de Ciencia para avanzar en una vacuna contra el virus sincicial? Efectivamente, hoy día existen grupos de investigación en el ámbito de las vacunas que son muy avanzados y con resultados bien impresionantes. Están principalmente asociados a la iniciativa científica Milenio, que es un programa del Ministerio de Ciencia, y en particular hay una que es lo que lidera el doctor Alexis Kalergi, que precisamente ha estado trabajando en el desarrollo de una vacuna para el virus sincicial.
en etapas ya bastante avanzadas. La vacuna en el fondo ya se ha desarrollado, ya se testeó en adultos y lo que falta es avanzar en los estudios clínicos asociados al uso de la vacuna en menores de edad, que es hoy día donde tenemos la crisis. Ese proceso es un proceso que es muy delicado y que pasa por muchas etapas y controles. No es llegar y ponerle una vacuna a una guaguita de un mes. Y ese proceso regulado requiere de etapas, requiere de certificaciones, que es lo que hoy día está trabajando el laboratorio del doctor Kalergi, de la mano con el Instituto de Salud Pública. Así que no podemos adelantar fecha porque estos procesos tienen sus propios tiempos y hay que evaluar los resultados, pero sí estamos ya en una fase donde se está preparando estos estudios clínicos en menores para que ojalá lo antes posible podamos contar con esa vacuna y ponerla a disposición de todos los niños y niñas de Chile, pero siempre sin acelerarse. O sea, aquí hay, en este punto hay que ser muy, muy cuidadoso y apegarse mucho a las normativas del Ministerio de Salud, que finalmente son quienes tienen la responsabilidad, están a cargo de tomar todas las medidas que se requieren para que las vacunas sean seguras y eficaces. Y por eso tuvimos tan buenos resultados con el COVID también, porque las vacunas son seguras y eficaces, pero lo son una vez que pasan todo este proceso en el que ya está la vacuna del sincicidio. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Patricia, que esté muy bien. Igualmente, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.